Bienvenida, familia de Tectón, a esta segunda charla cuaresmal. Saben ustedes que lo normal es que sea el padre Gabriel Calvo Zarraute el que esté en estas charlas cuaresmales. Hoy el padre pues, ha tenido que estar en otro evento y no puede estar presentando la charla cuaresmal de hoy. De todas formas, perdón, charla no, conferencia cuaresmal, que ya nos explicó en la anterior conferencia cuaresmal Monseñor Alberto José González Chávez, que eso de charla no le gustaba, que es mucho mejor pues este término de conferencia cuaresmal. Así que en esta segunda conferencia cuaresmal vamos a tener con nosotros a Mosén Antonio Gómez Mir. Mosén Antonio Gómez Mir lo hemos tenido en varias ocasiones en nuestro canal. Una de ellas fue la última en la que nos presentó este libro, Nosotros, palestra ascética para hombres. Este libro, pues en los que Mosén enseña a los hombres, ¿verdad?, a luchar contra las afecciones desordenadas, ¿verdad? La voluntad tira muchas veces hacia el pecado, la voluntad tira hacia las cosas bajas y lo que nosotros tenemos que hacer con nuestra lucha ascética, con nuestro entrenamiento ascético, ¿verdad? Y la gracia de Dios, unido a la gracia de Dios siempre, porque sin Dios no podemos nada, es enderezar la voluntad hacia la voluntad de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Eso es lo que Mosén, a través de estas charlas que aparecen en este libro, nosotros, pues nos ofrece. Y ya tuvimos hace un tiempo, como he dicho, la presentación del libro en nuestro canal. De todas formas, voy a dejarles los enlaces de compra en la descripción de este libro, Nosotros, de Mosén Antonio Gómez Mir, que como digo, hoy va a estar con nosotros. Curiosidades de este libro, que no sé si lo dije cuando hicimos la presentación, es una cosa que a mí me ha llamado mucho la atención y es que antes de cada capítulo del libro tienen ustedes un código QR. Si ustedes hacen lectura de ese código QR, les lleva a esa misma charla, pero en un vídeo de YouTube donde Mosén, el padre Antonio Gómez Mir, imparte pues esa charla que ha sido transcrita en este libro, ¿de acuerdo? O sea que es un elemento muy interesante del libro, a mí me ha gustado mucho y claro, en YouTube ya saben ustedes que encontrar cosas a veces es imposible, en cambio de esta forma está ordenado y enseguida uno encuentra la charla que quiere escuchar, ¿verdad? Entonces uno puede hacer eso, la lectura y posteriormente además ver el vídeo porque lo tiene ahí en ese código QR. Lo dicho, el enlace de compra de este libro, Nosotros, del autor padre Antonio Gómez Mir, que hoy nos acompaña, lo tienen en la descripción. Y hoy un poco, en esta charla cuaresmal, no es una charla que simplemente va a estar dirigida a los hombres, sino a hombres y mujeres. Es decir, la necesidad de esa lucha ascética, de esa lucha cristiana. La vida ascética no es más que eso, es la vida cristiana, no hay otra. Es decir, si queremos ser verdaderamente cristianos, naturalmente tenemos que confesar una fe, una misma fe, evidentemente, pero también tenemos que luchar y combatir contra el demonio, contra el mundo, contra la carne. ¿Qué es lo que quieren estos enemigos del alma? Lo que quieren estos enemigos del alma es nuestra condenación eterna. Lo que nos va a enseñar Mosén Antonio Gómez Mir en esta conferencia cuaresmal, pues es esto, hablarnos de este combate contra los enemigos del alma, contra los enemigos que quieren nuestra destrucción, contra los enemigos que quieren vernos eternamente condenados. Y esto es una clave, es decir, para alcanzar la salvación es necesario aceptar a Jesucristo, aceptarlo en su fe, es decir, todas las verdades que nos ha transmitido. Si no aceptamos todas las verdades que nos ha transmitido, no tenemos a Jesucristo en nuestra vida y por tanto no podemos alcanzar la salvación. No, la salvación es posible alcanzar la salvación en cualquier religión. Uno puede ir al cielo si es un buen hindú, si es un buen musulmán, si es un buen ateo,
¿verdad? Dicen algunos, esos pueden alcanzar la salvación. Mentira, fuera de la Iglesia no hay salvación. Tenemos que aceptar por la vía de la fe todas las verdades que Dios nos ha revelado. Si no, no hay salvación posible. Pero también tenemos que luchar en el plano moral si somos auténticos discípulos de Jesucristo, que eso es lo que es ser cristiano. Tenemos que luchar contra los enemigos del alma. Esa lucha ascética es de lo que vamos a hablar hoy en esta charla, en esta conferencia cuaresmal con Mosén Antonio Gómez Mir. Y ya no me alargo más y damos la bienvenida a Mosén Antonio Gómez Mir. Bienvenido. Buenas noches, Marcos, y a todos. Buenas noches. Esta conferencia cuaresmal, como bien nos indicó el querido y admirado Monseñor González Chávez. Conferencia cuaresmal, en este caso, esta segunda, sobre la lucha ascética, como bien has indicado. Pues sí, Mosén, para empezar, si le parece, podemos hacer primero de todo una breve oración y luego ya, si quiere usted, puede empezar esta conferencia cuaresmal sobre la lucha ascética y al final pues haremos algunas preguntas sobre temas que quizá queden pendientes o dudas que puedan surgir. Pues si quiere hacer la oración. Pues vamos a comenzar invocando en este comienzo de la Cuaresma a la Santísima Virgen para que nos dé unos días provechosos de gracia y de salvación. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, sede de la sabiduría, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bien, pues hemos de situarnos, por decirlo así, en el momento que vivimos. Estamos en Cuaresma. Cuaresma es tiempo de gracia y salvación, repetimos siempre que llega la Cuaresma. Tiempo de gracia y de salvación, ¿por qué? Porque en efecto la Cuaresma nos sitúa en nuestra realidad, en nuestra verdad. Estamos en un combate, estamos en una guerra violenta que se produce evidentemente en el mundo. Es una conflagración cósmica, podríamos decir también, porque afecta a todo el universo, azotado por el pecado y por el rey de este mundo que combate contra Cristo, pero sobre todo, y aquí es donde podemos incidir nosotros, en que esta batalla que se está realizando tenga avances verdaderos al servicio del reino de Cristo, también se produce dentro de nosotros. Y lo que pretendemos en Cuaresma es conquistar ese territorio que es mi vida, que es mi corazón, para el único Rey y Señor Jesucristo, ¿no? Este territorio que es nuestro, pero no es del todo nuestro. Muchas veces está asediado y a veces conquistado por el enemigo. Estamos hablando de que la persona que viva en pecado mortal tendrá que hacer una sincera conversión, pedir perdón de sus pecados y volver a Cristo para que Él vuelva a plantar su cruz poderosa en su corazón y la gracia vuelva a conquistar ese corazón para Cristo. Pero también los que intentamos vivir en gracia de Dios y servir a Cristo hemos de ser conscientes que muchas veces parte de nuestro territorio está, como digo, si no asediado, muchas veces invadido por el enemigo. Y la Cuaresma nos recuerda eso. Hay una gran guerra entre el rey de este mundo y el rey del universo, Cristo nuestro Señor. Eso que de diversas maneras los santos manifestaron, ya San Agustín en las dos ciudades, ¿no? La ciudad terrenal y la ciudad celestial, la ciudad de este mundo y la ciudad del cielo. O el mismo San Ignacio, las dos banderas, o bien incluso San Juan Bosco, cuando nos describía aquel sueño en esa batalla naval entre los barcos tremendos del enemigo y aquella pequeña nave que representa a la Iglesia de Jesucristo, ¿no? Ese sueño realmente profético de lo que pasa hoy en día en la Iglesia también. Pues bien, nosotros estamos, queramos o no, implicados en esa guerra.
y hay una serie de batallas que se libran muy cerca de nosotros, dentro de nosotros, en nuestro corazón. Y para que esas batallas se puedan resolver a favor del reino de Cristo, es necesario que nosotros, que somos tan frágiles, tan débiles, tan pecadores, y que además contamos con un hándicap, y es que hemos sido heridos por el pecado original, y hay en nosotros una herida que, a pesar de haber sido liberados del pecado, ha quedado ahí, esas concupiscencias que nos siguen dominando y que cada uno de nosotros experimentamos cada día, para que la batalla, por lo tanto, que se produce dentro de nosotros pueda resultar victoriosa a favor de Cristo, es necesario, evidentemente, conjugar dos acciones. La acción primera, fundamental, de la gracia, porque ya el simple hecho de que surja en nuestro corazón el deseo de servir a Cristo, de conquistar nuestro corazón para Cristo, ya es acción de la gracia, fijaos, ¿no? Y es una gracia actual que Dios nos concede, que yo, a pesar incluso de que pueda vivir en pecado o estar en la oscuridad o alejado de Dios, si ahora en este momento yo siento el deseo interior, es porque Cristo está actuando con su gracia ya en mí. Por lo tanto, la acción de la gracia primero, sin la cual no tendríamos nosotros, no es que no conoceríamos la verdad ni la querríamos, es que seríamos incapaces de percibirla de ninguna manera. Por lo tanto, la acción de la gracia que viene del cielo, pero es necesario que a esa acción de la gracia que viene del cielo responda la acción también de la libertad humana, que quiera responder a esa gracia. Por decirlo así, se encuentran estas dos fuerzas, ¿no? Cristo, que viene a salvarnos por su gracia, nosotros que intentamos con nuestros pobres esfuerzos, y eso es la lucha ascética, poner nuestra voluntad en la medida de nuestras pobres posibilidades en disposición de elevarse para buscar la gracia, para responder a esa invitación que Dios me hace a la salvación. Pues eso sería la lucha ascética, ese pequeño esfuerzo, pero que es fundamental, fijaos, porque estas dos confluencias de fuerzas son totalmente necesarias. Sin una o sin la otra no podemos hacer nada. La gracia sola, Cristo nos quiere salvar, poco podría hacer si yo no me dispongo a responder a ese Cristo que llama a mi puerta y se la dejo cerrada, por pereza, por negligencia. Muchas veces lo hacemos. Cristo ha venido a este mundo y ha dado el paso determinante para la salvación. Ha llamado a nuestras puertas, como aquella noche cuando nació en Belén, pero las puertas permanecieron cerradas y siguen cerradas en muchas ocasiones. La puerta de muchos hombres, es el misterio de la iniquidad. Pues bien, Cristo llama, pero yo he de abrirle. Mi libertad, mi voluntad ha de responder de alguna manera a la invitación que Dios me hace. Y eso es, por decirlo así, la disposición que se nos pide en estos días de Cuaresma, que yo responda a la gracia de Dios por medio de un esfuerzo mínimo, que es lo que llamamos lucha ascética, ¿no? El camino del esfuerzo y de la disciplina. En la vida cristiana, por lo tanto, la ascética y la mística son dimensiones complementarias. Cristo me quiere salvar, pero yo no quiero, no hay nada que hacer. Yo quiero, pero no recurro a la gracia de Dios, no hay nada que hacer. Por lo tanto, necesitamos la confluencia de estas dos voluntades, la omnipotente salvadora de Dios, ¿no? Y nuestra pequeña voluntad que quiera responder al amor de Dios, ¿no? Dimensiones complementarias de un mismo proceso de crecimiento espiritual de salvación. Bien, la ascética, por lo tanto, estamos en condiciones de definirla de alguna manera. La ascética se refiere a la parte activa de la vida espiritual, a la parte activa de la vida espiritual, aquello que el hombre puede hacer, ¿no? La mística sería la parte pasiva de la vida espiritual, que generalmente empieza a abrirse paso en nosotros, la acción mística de Dios, la acción iluminativa y unitiva que Dios produce en las almas ya avanzadas, cuando ya ha habido un proceso de purificación previa, cuando ya ha habido una lucha ascética que ha removido los obstáculos, que ha alejado el pecado, que ha vencido las concupiscencias, que ha acabado con los desórdenes que había en el corazón de esa persona, entonces es cuando la mística empieza a poder obrar. Dios empieza a obrar de una forma ya más decidida en nosotros. Pero antes es necesario
todo ese esfuerzo de lucha ascética, ¿no? De purificación activa, primero de los sentidos, como dicen los grandes padres espirituales, purificación activa de los sentidos y de la purificación activa también del espíritu, como veremos. Bien, después más adelante en la vida espiritual, cuando un alma ya está muy avanzada, viene una purificación pasiva, que decimos, que ya es obra de Dios en nosotros. Bien, pero en esto no vamos a entrar porque estamos, por decirlo así, instruyéndonos a nosotros mismos, que somos pobres pecadores, que estamos en una lucha todavía muy de principios en la vida espiritual. Es terrible decirlo, pero hoy en día es muy difícil encontrar almas que están muy avanzadas en la vida espiritual, que ya están en una fase iluminativa o unitiva con Dios. Las vamos a encontrar quizá en algún monasterio, ¿no? Donde hay unas monjas o unos religiosos que tienen vida mucho más profunda que nosotros. La mayoría de nosotros estamos todavía en la vía purgativa, en ese esfuerzo de lucha ascética, ¿no? Por remover obstáculos, por abrir el camino a la gracia, y es lo que queremos proponer un poco con esta charla de hoy. Esta lucha ascética que aquí, con nuestra palestra ascética para hombres, insistimos mucho en los hombres, pero evidentemente, como tú decías muy bien, la lucha ascética es algo que se le propone a todo el mundo, hombres, mujeres, niños, jóvenes, ancianos, todos estamos llamados a este combate para abrir el camino a la gracia. Pues bien, su objetivo es purificar el corazón, ordenar la vida, liberar de las pasiones desordenadas, disponer a la persona para que sea libre. Este sería el objetivo, fijaos. Si tuviésemos que decir cuál es el objetivo de la lucha ascética, no es que nosotros pretendamos ser como una especie de estoicos perfectos, ¿no? No, lo que pretendemos es ser libres, ser liberados de todo aquello que nos esclaviza para por fin poder decir que sí a Dios. Y para eso es necesario primero decir que no a nuestras pasiones, a nuestras afecciones desordenadas, que dice San Ignacio de Loyola. Pues bien, en palabras sencillas, la ascética, esta lucha ascética que se nos propone en Cuaresma, es hacer lo que está en nuestras manos para responder al amor de Dios. Fijaos todos esos propósitos que nuestra buena gente hace estos días, ¿no? Esto lo oímos mucho en las confesiones, en el acompañamiento espiritual, personas que te dicen, voy a hacer este sacrificio, voy a intentar vencerme en esto que me domina, voy a intentar poner orden en esta pasión que me está esclavizando. Todos esos pequeños propósitos están manifestando esto, que el hombre ha de poner algo de su parte para abrir el camino de la salvación. La ascética es aprender a decir no a lo que me esclaviza para poder decir sí a Dios con libertad, para ser libres y decir que sí. Todos tenemos esa experiencia. Quiero seguir a Cristo, quiero hacer su voluntad, quiero amarle con todo mi corazón, pero después en la concreción diaria resulta que muchas veces no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, que dice San Pablo, que nos hace el favor con esta confesión suya de describirnos también a nosotros, ¿no? Yo quiero servir a Cristo, pero después resulta que el demonio o la carne o el mundo me revuelca muchas veces, me vence, ¿no? Se trata, por lo tanto, de ir venciendo, mejorando mis marcas, aprendiendo a decirme que no, haciendo músculo, le digo yo a los hombres, músculo espiritual, a base de decirse que no en pequeñas cosas, para que la voluntad se robustezca con la ayuda de la gracia, la oración, los sacramentos, fundamental para que este proceso de esfuerzo personal sea efectivo. Necesitamos que vaya acompañado de la gracia y, por lo tanto, de eso, de la oración, de la confesión frecuente, de la Eucaristía, en la que recibimos a Cristo, que nos fortalece, que nos alimenta. Pues bien, es necesario que yo aprenda a decirme que no, que haga músculo en la capacidad de decirme que no en pequeñas cosas, para que después, cuando venga la tentación, yo sea capaz de decir también no. Yo le digo mucho a mis hombres en las conferencias esto. Los hombres son capaces de decirse que no, los niños son incapaces. Es el paso a la madurez cristiana. Eres un niño
si todavía eres esclavo de tus deseos inferiores, cuando tu razón no es capaz de ponerse por encima todavía de lo que desea, pues eso, tus sentidos más bajos. Cuando dices no, empiezas a ser dueño de ti mismo, empiezas a ser un adulto en la fe, empiezas a madurar. Bien. La palabra ascética, conviene esto declararlo desde el principio, viene del griego, askesis, y significa ejercicio. A mí me gusta decir entrenamiento también, ¿no? Entrenamiento. Y hay que tomarlo un poco con este espíritu deportivo, ¿no? Empezar la Cuaresma con el deseo de entrenarme, como el que va al gimnasio, ¿no? Es decir, y poco a poco pues va forzando su cuerpo a obedecerle. Pues lo mismo aquí, o que el cuerpo, que los sentidos, que las pasiones más bajas y que incluso después, más adelante, incluso la inteligencia, los pensamientos, ¿no? respondan a la acción del Espíritu en mí y no respondan solo a mis deseos inferiores. Pues bien, ejercicio, entrenamiento. Fijaos, esto de ejercicio nos hace entender muy bien por qué San Ignacio de Loyola llamó ejercicios espirituales a sus ejercicios espirituales. Él en el número 21, donde él pone el título, por decirlo así, la explicación de lo que son los ejercicios, en el número 21 de sus ejercicios dice: ejercicios espirituales para vencerse a sí mismo, primero, y ordenar su vida, segundo, sin determinarse por afección alguna que desordenada sea, tercero. Define muy bien lo que es la lucha cristiana, lo que es esta lucha ascética. Y es lo que vamos a pretender nosotros con la lucha ascética. Primero, vencerse a sí mismo. Vencerse a sí mismo. Segundo, una vez que te has vencido a ti mismo, pones orden en tu vida. Un orden que sabemos además que es eficaz, incluso humanamente hablando. Qué bien nos hace tener orden en nuestra vida, ¿no? Y qué mal cuando estamos desordenados y no somos capaces de regirnos por el orden que es el que trae la tranquilidad y la paz a nuestra vida. Pues bien, vencerse a sí mismo, ordenar su vida y no determinarse por ninguna afección desordenada que nos esté dominando. Es decir, vencer esas esclavitudes que de alguna manera sabemos muy bien, cada uno se conoce, ha de hacer examen de conciencia y descubrir dónde está su combate. En unos está por vivir la castidad, la lucha de la impureza. El bombardeo hoy en día es continuo. Todos estamos tentados por ello. Otros está en la gula, otros está en la ira, otros está en la pereza, en la diligencia, etc. Hemos de descubrir dónde está nuestra lucha, nuestra afección desordenada, que decía San Ignacio. En términos sencillos, por lo tanto, esta lucha ascética va a ser este entrenamiento espiritual del cristiano. Esta palestra ascética que decimos nosotros, ¿no? Palestra quiere decir escuela de lucha. Yo estoy en una escuela de lucha. Y en Cuaresma especialmente. Estos días tengo que ejercitarme. Tengo que darme caña de alguna manera. Y tener esperanza sobre mí mismo. Vencer la resignación, la desgana en la que estoy atorado de forma estéril. Bien, la gracia no me va a faltar. Si empiezo a sentir ese deseo es que la gracia ya está actuando en mí. Pues bien, aquí habría que, evidentemente, hablar ahora de lo que es la mística para entender cómo también es importante esto. Podríamos decir que la mística es el don de la unión con Dios. La unión con Dios solo va a ser posible si Dios lo hace en nosotros. Yo me voy a esforzar por ascender de mi postración, pero va a ser la gracia de Cristo la que me va a levantar, la que me va a salvar. Se refiere, por lo tanto, la mística a la acción de Dios. La ascética es más la acción posible del hombre, siempre ayudado por la gracia también. Pero la mística es la acción gratuita de Dios. Y aquí el hombre, por decirlo así, está en actitud pasiva. No es fruto del esfuerzo humano, sino que es don del Espíritu Santo que actúa en nosotros. Fijaos que los padres de la espiritualidad dicen que, por decirlo así, en el camino ascético lo que rige es el régimen de las virtudes, que necesitan de nuestra colaboración, y en cambio, en el camino de la mística,
después lo que rige principalmente son los dones del Espíritu Santo, que actúan de forma gratuita en nosotros. Bien. Cuando hablamos de mística, hablamos de esa oración contemplativa profunda que llega como un don de Dios, cuando uno ya se ha esforzado mucho por hacer oración, discursiva al principio, ¿no? Y por pasar muchas noches oscuras, ciertamente. Después va a venir esa oración contemplativa, esa iluminación, es ese sentido vivo de la presencia de Dios, como un Dios, esas iluminaciones interiores, de unión amorosa con Dios. Eso va a venir si uno persevera en el camino de la ascética. Fijaos que cuando hablamos de mística, y este es el error, no hablamos de fenómenos extraordinarios místicos, que Dios puede conceder a algunas almas, muy pocas veces, pero Dios los concede. No, aquí estamos hablando de esa unión con Dios a la que somos llamados todos, ¿no? Padre Rollo Marín insistía mucho en esto, ¿no? Todos estamos llamados a ser místicos, decía él, ¿no? Se ponía pues muy expeditivo en esto, ¿no? Es decir, que no me digan, es decir, que hay un camino ascético y un camino místico, no. La ascética te ha de llevar, evidentemente, a que después llegue un momento que domine la acción de Dios en nosotros por medio de la mística. Y más aún, como decía él también, el Padre Rollo Marín, la ascética va a estar presente desde el principio. Esas gracias actuales, esas iluminaciones de Dios en momentos dados, también del comienzo de nuestro camino. ¿Cuántas veces no hemos experimentado que Dios nos tocaba realmente, nos iluminaba, ¿no? Son acción mística de Dios. También al principio Dios va concediéndonos esas gracias singulares, para ir animándonos también en la entrega. Y cuando uno llega también a ese estado ya unitivo con Dios, también es necesaria la ascética, porque van a venir noches oscuras en las que la persona que está cerca de Cristo por la unión va a tener que volver a la lucha ascética para mantenerse firme, porque habrá momentos de gran oscuridad también. Entonces, ascética y mística son, por decirlo así, no caminos separados, sino caminos que se hacen juntos, pero ciertamente en la parte inicial de la vida cristiana de producirse un combate ascético fundamental para que pueda entrar la luz de Cristo en nosotros y actuar de forma efectiva y darnos la gracia mística de la iluminación y de la unión. Bien, era importante un poco decir también lo que es la mística. En la tradición católica, y me refiero un poco aquí a los más cercanos a nosotros, San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Ávila, la ascética ciertamente prepara el terreno para la mística, para la obra de Dios en el alma. La ascética, por lo tanto, podríamos decir, para que lo entendamos, nos sirve esta imagen mucho, es limpiar y labrar el campo. Limpiar y labrar ese campo nuestro que muchas veces está bastante abandonado, ¿no? Es decir, ese campo que hay que roturar, hay que sacar las piedras, hay que arrancar las malas hierbas. Esto es lo que estamos haciendo en Cuaresma. Roturar el terreno reseco de nuestra alma, volver a remover la tierra por la mortificación, por la penitencia, por la oración, arrancar las malas hierbas de los pecados, ¿no? Veniales, las piedras de los obstáculos que hay en nuestra vida, ¿no? Las cosas que nos separan de la acción de Cristo en nosotros. Esto sería la lucha ascética, limpiar y labrar el campo. La mística sería la semilla que Dios deposita, ¿no? Y que después hace crecer de forma maravillosa porque Él va a enviar las lluvias oportunas para que en efecto dé fruto, pero va a ser Él. Por eso el pobre campesino siempre mira al cielo porque sabe que en definitiva solo de la gracia de Dios viene la bendición de su tierra. Y eso nos pasa a nosotros en la vida espiritual. Yo roturo la tierra, porque de lo contrario, si no, pasaría lo de la parábola del sembrador. Si mi tierra es árida, es reseca, está llena de cardos, aunque el Señor tire la semilla, será estéril. Es necesario que yo la prepare, que en Cuaresma me disponga a prepararla por una oración asidua, por una mortificación exigente, por un combate para vencer sobre los vicios y hacer crecer las virtudes. Bien. Mirad, sin ascética, la mística se volvería ilusión o sentimentalismo. Es un poco el gran defecto que vemos hoy en día en toda esa emotividad, en esa emotividad muchas veces de las
de la piedad cristiana de no pocos católicos de nuestros días, ¿no? Hay como un deseo de saltarse la estética para ir directamente a la mística, ¿no? Es decir, experimentar a Dios en mi vida, sentir que Dios está actuando en mí, ¿no? Es decir, como desear la iluminación, ¿no? La unión con Dios sin haber trabajado el campo, sin haber dado un palo al agua. Es imposible, eso es ficción. Eso es ilusión, que dura poco, además. Es sentimentalismo peligroso, porque también el demonio nos engaña con esas cosas. Nos hace pensar que estamos avanzadísimos, cuando ni siquiera hemos comenzado a trabajar el terreno. Bien, sin ascética tenemos este peligro. Bien, y cuidado también, sin la mística, sin la vida contemplativa, la ascética se volvería también un moralismo seco y peligroso, una especie de rigorismo, de pelagianismo en el cual el hombre lo ha de hacer todo. No, necesitamos la gracia de Cristo. Por eso desde el principio vamos a la oración, vamos a los sacramentos, invocamos desde nuestra miseria al Señor que nos salve, que nos conceda la gracia para el combate de cada día. Bien. Todo cristiano está llamado pues a una vida ascética seria, creo que está claro. Y todo cristiano está llamado a una vida mística, entendida como unión con Dios, como meta de la vida cristiana. Por poner unos ejemplos y bajar un poco a aterrizar, ¿no? La ascética católica de estos días cuaresmales y de siempre, ¿qué prácticas incluiría, padre, no? Primero, la oración perseverante. Porque mirad, es verdad que en la oración quien actúa es Dios en nosotros. Y esto siempre se lo garantizo a la gente. Tú ponte a hacer oración. Te salga mejor la oración o peor. A veces nos da la sensación que bien he hecho la oración hoy, he sentido cosas. Pues qué suerte, no suele pasar. Otros días la oración nos cuesta mucho, pero allí estamos, ante el Señor, mirando el sagrario, a veces fríos, pero no os quepa duda que ese momento que has segregado de tu tiempo para estar con Cristo será eficaz. Dios va a actuar en tu alma seguro. Tú no te das cuenta, pero lo importante en la oración es lo que hace Dios en nosotros. Por lo tanto, para que Dios actúe, para que la gracia actúe, es necesario que antes yo tenga la capacidad de orar perseverantemente. ¿Qué quiere decir? Que tenga un plan de vida en el cual haya momentos de oración que yo respeto exigentemente. Es decir, que oro cada día a tal hora, pues no sé, cojo y rezo el oficio divino, los laudes, las vísperas, o rezo el rosario, o hago mi oración por la mañana al levantarme, mi oración por la noche al acostarme, ¿no? O voy a misa cada día, esa oración litúrgica ya pública de la Iglesia. Pues bien, pero es necesario que yo me venza a mí mismo. Es el primer vencimiento, ¿no? Es la primera obra, por decirlo así, de salvación. Que yo cree momentos de oración y que sea fiel a eso venciéndome a mí mismo. Venciéndome a mí mismo. Que tenga momentos de oración y los respete religiosamente. Que me mortifique y que vaya a la oración aunque me cueste. Bien, ese sería el primero. Oración perseverante. El ayuno, sin duda. Estamos hablando de un ayuno no solo de comida. Que yo lo decía estos días en la predicación y alguna gente se sorprendía, ¿no? Es decir, comamos menos, porque comemos mucho en general, ¿no? No digamos las personas mayores, que ya no necesitamos tanto, Es decir, pero comamos menos porque es que comemos mucho más de lo necesario. No pasa nada por quitarnos un poco a veces de lo que en exceso comemos y no asimilamos ni siquiera suficientemente nuestro organismo, ¿no? Por lo tanto, ayuno sí, a la hora de comer. El ayuno agrada mucho porque hace que la oración sea agradable a Dios. ¿Por qué? Porque estás entregando algo de ti, estás llamando la atención de Dios con el ayuno. La oración nos sale bastante barata, yo digo, gratuita. Pido a Dios que me conceda esto. Pero si yo le uno el ayuno, estoy llamando la atención de Dios, me estoy privando de algo, me estoy sacrificando, estoy dando a mi oración, por decirlo así, un marchamo de sinceridad y de compromiso, porque me estoy mortificando, estoy ayunando para que Dios escuche mi oración. Por lo tanto, el ayuno. Ayuno, vuelvo a decir, no solo de comida,
ayuno pues, de pantallas, por ejemplo, a las que estamos tan esclavizados. Aquí hay que hacer un examen y durante la Cuaresma darle caña a este tema, ¿no? Es decir, realmente estoy dominado por las redes sociales, estoy dominado pues, por la televisión incluso, ¿no? Por las series, etcétera. Aquí hay que hacer un examen de conciencia. Ayuno de compras innecesarias, de gastos superfluos, ¿no? De caprichos a los que estamos tan atados en esta sociedad consumista. Bueno, podemos hacer muchos ayunos. Mortificación interior y exterior. Esto evidentemente es lucha ascética. Mortificación exterior quiere decir, pues esto, dominar el cuerpo. Dominar el cuerpo en todos aquellos estímulos que nos vienen de la carne. Pero también mortificación interior, en nuestros pensamientos, deseos, donde hemos de poner un discernimiento para no alimentar nuestra mente con todo aquello que nos turba. Ya no digo pensamientos malos, sino pensamientos inútiles, ociosos, divagatorios. Bien. Dominio de los sentidos y las pasiones. Siempre, esto que nos han dicho siempre, ¿no? Los sentidos son las ventanas del alma, sobre todo la vista. No te es lícito mirar lo que no te es lícito poseer, decía San Agustín. Rechazar los apegos desordenados. Localizar donde hay apegos desordenados, que nos tienen atados. Una amistad mala que nos está haciendo daño, ¿no? Una costumbre, un hábito que se ha metido, ¿no? Es decir, hay cosas que nos tienen atados y que hay que cortar. Jesús nos lo dice en el Evangelio. Si tu ojo te escandaliza, arráncatelo. Ya está. Bien. Combatir pecados habituales. Y ya no me refiero a los pecados mortales, que evidente, sino a los pecados veniales que a veces tenemos asumidos y como abandonados a su suerte. Pecados veniales. También ejercitarse en la virtud, la humildad, la obediencia, la caridad. Ordenar los deseos y pensamientos. Esto es parte de la lucha ascética importante. La gente se piensa que la lucha ascética es controlar solo el cuerpo y los sentidos, pero cuidado, la lucha ascética tiene su verdadero combate aquí, es decir, los pensamientos principalmente, que tantas veces se convierten como una polución, en una contaminación que nos tiene totalmente distraídos de tener nuestra atención ¿en quién? En Dios. Moderar el uso incluso de los placeres lícitos, de los lícitos, no digo de los ilícitos. Aceptar sacrificios cotidianos. Todos los días yo animo a que la gente se haga una lista de las cosas que le cuestan. Cada día me cuesta esto, pues voy a por ello. Voy a vencerme en esto. Voy a ofrecerlo a Dios. Voy a actualizar continuamente el deseo de hacerlo bien, ¿no? Evitar curiosidades, vanidades, frivolidades. Bien, ya vemos que la lista es larga. Todos entendemos muy bien en qué consiste lucha ascética. Es la parte activa del camino espiritual. El creyente trabaja sobre sí mismo siempre con la ayuda de la gracia. Hemos de pedir a Dios que nos ayude a estos vencimientos. Hemos de pedir a Dios en la oración, Señor, ayúdame a ser libre. Ayúdame a vencer estos afectos desordenados que hay en mí. Ayúdame a cortar las ataduras del pecado que me domina. Y como pedimos algo que es necesario para nuestra salvación, Dios nos lo dará. Pero hay que pedirlo también, porque sin la ayuda de la gracia es imposible liberarnos. Bien, todo esto sería lo que llamamos purificación activa de las afecciones. Buenas, padre, se ha cortado. ¿Padre? ¿Padre? Sí. Ahora, es que se ha cortado. Estaba diciendo que todo esto es lo que llamábamos afecciones, ¿cómo? Es que se ha cortado por ahí. Sí, es lo que llamamos purificación activa de los apegos, de las afecciones desordenadas. ¿Se me oye bien ahora? Sí, sí. Perfecto. ¿Sí? Pues si te parece, sí. continúo. Sí, continúe, padre, sí. Bien. Daría unos consejos para vivir la ascética en la vida diaria estos días. No voy a ser exhaustivo, pero dar unas pistas.
Disculpen. No puede tener quizá muchos. Se ha vuelto a cortar. A ver, los consejos. Disculpe, Mosén se ha cortado un momento cuando iba a dar los consejos. Pues continúe, parece que ahora ya está bien. Consejos para vivir la ascética en la vida diaria. Unos consejos prácticos para estos días. En la oración, por ejemplo, lo que decíamos antes, tener un horario fijo para rezar, ser fiel a los momentos de oración, sobre todo, fijaos, sobre todo cuando no se siente nada, es decir, cuando no tengo ganas. Ser fiel a la oración, al rosario, a las vísperas. Perdón, disculpen otra vez. Se cortan, ¿no? Sí, otra vez se ha vuelto a cortar. No sé, ¿habrá algún problema con internet? Yo creo que yo estoy bien. ¿Usted está bien de internet, eh? Sí, creo que sí. No he tenido problema, hemos grabado estos días otras cosas, sí. Bueno. Seguimos, vamos a intentarlo. Estaba con el primer consejo, que era el horario fijo, rezar incluso cuando no tenemos ganas. Ese es el primer consejo. Sí. Cuando no se siente, vencer eso, no siento nada, no pasa nada. No, otra vez. Les pedimos disculpas, no sabemos qué pasa con la internet, no sabemos qué pasa aquí. No entiendo. Es que empieza a hablar y se corta. Le pedimos a todos los que nos están siguiendo en esta charla cuaresmal, bueno, el demonio se mete en todas las cosas tecnológicas también, a veces, porque Mosén ha estado varios días grabando, no ha tenido problemas. Yo también he estado grabando varios días aquí, no hemos tenido problemas. Y ahora cuando nos están enseñando a luchar contra el mundo, el demonio y la carne, ¿verdad? Hay problemas. Esto es tremendo. Pero bueno, a ver si ¿Me podemos... oyes ahora? Sí, le oigo, Mosén. Vale. Me he quedado con el primer consejo todavía. No sé si ha dado alguno más. El primer consejo. No. Primer consejo para vivir la vida ascética, la lucha ascética, era rezar aunque no se sienta. Más aún, cuando no se sienta, perseverar en ello, porque seguro que Dios va a derramar muchas gracias en esa oración en la cual uno vence por encima de su deseo, ¿no? Bien. Otra, hacer examen de conciencia diario. Hacer examen de conciencia, pues por la noche. Un examen breve, pero rápido. ¿De dónde están nuestras luchas? Tercero, como decía San Ignacio de Loyola, tener un examen particular, es decir, un punto de lucha concreto en el cual me estoy esforzando y examinarlo cada día en ese examen de la noche. Y después, pues compulsarlo, por decirlo así, a ver cómo va esa lucha en la confesión o con el director espiritual, ¿no? Después, en el cuerpo, ayuno o moderación en la comida, al menos, sobre todo. Descanso de pantallas, aceptar las pequeñas incomodidades sin quejarse, ¿no? Esto de quejarse es algo que se mete mucho en nosotros, nos quejamos de todo, sorprendente, ¿eh? Somos muy flojos, ¿eh? Entonces, cualquier pequeña contradicción nos hace quejarnos. Bueno, yo siempre digo a la gente, quejarse es quejarse contra Dios, siempre. ¿Por qué? Porque si sucede algo que te incomoda, que sepas que es voluntad de Dios y que Dios te lo envía para purificarte, para santificarte. Y tú te estás quejando de eso, te estás rebelando contra Dios. Por lo tanto, menos quejas, más espíritu, por decirlo así, de valentía, de superación. Decir, Señor, me envías esto para mi salvación, para mi santificación, para que te demuestre que te quiero, ¿no? Bien. Pues también mortificación en las relaciones diarias, ¿eh? En la conversación con los demás, callar cuando es tan fácil herir, perdonar ofensas, servir sin esperar reconocimiento, etc. Y luego lo que apuntábamos antes y que no se nos debe perder de vista, purificación de los pensamientos, evitar pensamientos que nos alejan de Dios, cultivar el silencio interior, ¿eh? Esto es importante. Siempre lo digo que hay que saber discernir los pensamientos que son buenos de los que son malos. Los que son buenos, los dejamos entrar y los alimentamos. Y los que son malos,
los rechazamos, los rechazamos. Y ya no estoy diciendo los pensamientos, esa disciplina tan propia de la vida cristiana, fuera pensamientos impuros, no, pensamientos de tristeza, de desánimo, de ira, juicios sobre los demás. Hay que saber atajar eso. Yo no soy esclavo de mis pensamientos, yo no soy mis pensamientos. Los pensamientos vienen de 1000 sitios, a veces vienen de la carne, a veces vienen del mundo con todas sus tentaciones, a veces vienen del demonio. Mis pensamientos no soy yo, cuidado. Esto hemos de tenerlo muy claro y por lo tanto la lucha en este campo es fundamental. He de saber que no todos mis pensamientos o sentimientos son buenos. Esto la gente tiene una buena prensa sobre los sentimientos. Es que siento esto. ¿Y qué? Puedes sentir rabia, puedes sentir ira, puedes sentir odio, y no vas a alimentar esos sentimientos. Eres un ser racional que eres capaz de dominarlos, pero además has recibido la gracia de Dios para poner orden en ellos y vencer los que te hacen daño. Pues ahí hay un campo de mortificación importante, de lucha ascética, que es todo el mundo de los pensamientos. Bien. Después de toda esta lucha activa, esta purificación activa, primero de los sentidos y también del espíritu, de los pensamientos, va a venir, en efecto, como decimos, una purificación pasiva, que no la produce el alma, sino Dios mismo. Es decir, Dios nos va a enviar momentos también de prueba, como noches oscuras, que diría San Juan de la Cruz, momentos de purificación en que nos va a costar la oración, en que va a venir una especie de acedia espiritual, ¿no? De pereza de la oración y de las cosas santas. Esto va a venir, que no nos espantemos, porque eso viene a purificar, en efecto, toda esa emotividad nuestra, que al principio a veces Dios nos concede, ¿no? Al principio uno siente mucho, se ha convertido y qué alegría en el corazón. Y me he confesado y experimento el gozo del perdón, ¿no? Y después en la oración, qué bien. Pero luego va a venir esas noches oscuras del alma, esa vía purgativa en la que Dios va a permitir que en la oscuridad la fe se vaya haciendo fuerte. Que no nos extrañe esto, porque esto es parte del camino. Bien, aquí el alma no puede actuar, solo soporta, confía y persevera. Bien. Y yo creo que entraría ahora a motivar a la gente, porque ¿por qué es necesaria la ascética en la vida cristiana? Voy a dar unas pocas razones y creo que con esto iremos acabando, porque voy a dar unas cuantas que creo que son motivadoras. Mirad, es necesaria la lucha ascética porque de hecho responde a la condición verdadera de lo que es el ser humano en su estado actual. Es un ser, lo hemos dicho, herido por el pecado original. El pecado original, esto lo digo yo siempre, insisto mucho en la predicación, es fundamental, es una verdad de fe tan fundamental que si no la tenemos muy presente no entendemos nada. No entendemos nada de nosotros mismos, en primer lugar. No entendemos nada del mundo ni de la gente que nos rodea. No vas a poder entender a tu hijo o a tu esposo o a tu esposa si no entiendes que el pecado original ha dejado en él una herida. Pues bien, hemos de entender esto. Esta es la realidad del ser humano, herido por el pecado original, que ha sido perdonado, pero que ha dejado en nosotros, podríamos decir, unas taras, unas concupiscencias que están ahí activas. Pues bien, aunque estemos bautizados y vivamos en gracia de Dios, seguimos teniendo pasiones desordenadas. Aunque me haya confesado, sí, Dios me ha perdonado el pecado, pero todas las heridas que tú creaste en tu alma por el pecado están ahí, no se han curado todavía, ¿no? Y todas las inclinaciones desordenadas que tú creaste por tu mala vida no se han reordenado. Se tendrán que reordenar a base ¿de qué? De lucha ascética. Pues bien, seguimos teniendo pasiones desordenadas. Buscamos el placer, buscamos el poder, la comodidad como fines continuamente. Además, nuestra sociedad nos lo predica como finalidad de la felicidad, ¿no? Evitar el dolor y buscar la comodidad y la felicidad. Nos cuesta amar, fijaos, nos cuesta amar con pureza y sacrificio. Aunque digamos que amamos, muchas veces amamos de forma desordenada.
porque amamos movidos por nuestra pasión, por nuestro sentimiento. Muchas veces nuestro amor es posesivo, es egoísta, ¿no? Anula al otro. Esto muchas veces es así. Buscamos en el otro que nos satisfaga. Entonces, cuidado, ¿no? Porque es muy necesario darse cuenta de esto. Esta es la realidad nuestra, aún en gracia de Dios. Aún en gracia de Dios. Las tesis pretenden reordenar el corazón para que Dios vuelva a ser el centro. Y entonces sí, todo esto se ordene armoniosamente. Todas esas fuerzas se ordenen al servicio del plan de Dios. Las pasiones. Siempre digo, las pasiones no son malas en sí mismas. Dios nos libre de un hombre, de una mujer sin ninguna pasión, porque ¿qué haríamos con él? No podríamos hacer nada. Necesitamos hombres y mujeres apasionados por el bien, por la belleza, por la virtud, ¿no? Un hombre apasionado como San Pablo, como San Ignacio de Loyola, ¿no? Como Santa Teresa de Jesús, ¿no? Esa mujer grande, ¿no? Hombres apasionados, pero las pasiones hay que ponerlas al servicio del bien. Bien, eso es lo que hace la lucha ascética con la ayuda de la gracia. Bien. Por lo tanto, el pecado original ha dejado esa condición en nosotros y por eso necesitamos la lucha ascética. Primera razón. Segunda, porque seguir a Cristo implica la cruz. Somos discípulos de un crucificado. Aquí hay que afirmar aquello que es el programa de vida cristiano. Quien quiera entender lo que quiere decir ser cristiano, que atienda a esto. Si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz cada día y me siga. Esta es la propuesta de Jesús para cada uno de nosotros. Las tesis es tomar la cruz. Las tesis es hacer el camino de Cristo y tiene forma de cruz. Las tesis es negarse al yo egoísta para dar la vida. Sin ascesis, la cruz queda solo en una teoría, en un ornamento bonito que llevamos colgado, pero no es vida. Es necesario asumir que yo estoy llamado también a ser crucificado y a entregar mi vida con Cristo por la salvación del mundo. Podríamos decir, a ser corredentores. Bien. La ascesis, por lo tanto, reordena el corazón para eso, para que Dios sea el centro, ¿no? Para que Cristo y su cruz sea el camino por el que andemos en este camino de perfección. Tercera razón por la que es necesaria la lucha ascética. Porque el amor verdadero exige sacrificio. Y ahora vamos a aquello que decíamos, esa comprensión errónea del amor, ¿no? El amor verdadero exige sacrificio. Amar siempre cuesta. Ser paciente, perdonar y renunciar a uno mismo por el bien del otro, esto cuesta mucho, ¿no? No se puede amar sin dominio de sí mismo. Mirad, amar es darse, y para darse hay que poseerse antes. Si tú no te posees, si no eres dueño de ti mismo, no eres capaz de entregarte, de conjugar tus fuerzas para servir, para amar, con fidelidad. ¿Por qué? Porque si no te dominas a ti mismo, si no eres dueño de ti mismo, no vas a ser capaz de decir que sí al otro. Solo te vas a decir sí a ti mismo, a tus deseos, a tus pasiones, y vas a machacar a todos los que tienes cerca, porque vas a verlos como instrumento para alcanzar tus fines. Eso es amor egoísta. Entonces, para amar es necesario darse, pero para darse es necesario poseerse, y nos poseemos, por eso, por la acción de la gracia y la lucha ascética, que nos hace dueños de nosotros mismos, libres, para decir que sí a Dios, para decir que sí a mi esposa, para decir que sí a mi comunidad cristiana, para decir que sí a mis hijos, a mis amigos, ¿no? Y entregarme. Amar como Cristo amó, dando la vida. Bien. La ascesis, por lo tanto, educa la libertad, fortalece la voluntad, hace posible una caridad concreta, no sentimental, sino concreta, hecha de actos concretos, heroicos en el día a día, de amor, de perdón, de compasión. Bien. Nos enseña, por lo tanto, a amar correctamente, como Cristo amó. Cuarto, la lucha ascética es necesaria porque sin ascesis la fe se vuelve superficial, podríamos decir. Sin disciplina, la oración se abandona cuando ya no se siente.
¿eh? Ya no siento nada, por lo tanto ya no voy a misa. ¿Eh? Es que no siento nada. Cuando no hay disciplina, la moral se relativiza. ¿Eh? Dios se reduce entonces a una especie de consuelo emocional. ¿Eh? Lo que te dice mucha gente, ¿no? Yo creo en Dios porque me hace sentirme bien. Pues no era el propósito, lo siento, ¿no? Es decir, no era el propósito, porque muchas veces servir a Cristo supone eso, llevar la cruz, y no es fácil, ¿no? La fidelidad a Cristo. Muchas veces supone abnegación, negarse a sí mismo. ¿Eh? Cuando pretendemos que la vida cristiana, pues eso, nos haga muy felices y que sintamos mucho consuelo interior, nos estamos equivocando, porque Cristo eso no nos lo prometió en este mundo. Nos prometió la felicidad, la plenitud en el otro. Por lo tanto, sin disciplina la oración se convierte en eso, en una cosa que hago solo si me apetece. La moral se relativiza, ¿eh? Y Dios es un consuelo emocional, es como un recurso terapéutico, nada más. ¿Eh? Bien, la ascesis purifica la fe, sostiene la fidelidad en el momento de la sequedad, ¿no? Evita una espiritualidad cómoda. ¿Eh? Esto es lo que hace la lucha ascética. ¿Eh? Perseverar cuando cuesta perseverar. ¿Eh? Bien, quinta razón por la cual la lucha ascética es necesaria, porque prepara el alma a la acción de Dios, lo que hemos dicho antes. La ascética prepara la mística, la ascesis quita los obstáculos, limpia el terreno, remueve la tierra, dispone el surco para la semilla de la gracia, de la acción de Dios. Sexto, porque es camino de libertad, no de represión, cuidado. Uno puede pensar, decir, bueno, entonces la gestión de toda esta mortificación, de toda esta exigencia, ¿no podría ser un poco represiva? No. Nosotros no ponemos en la lucha ascética el fin de nuestra vida cristiana, es un medio. Nosotros no nos mortificamos para ser muy mortificados, ¿no? Sino para ser libres, para poder decir que sí a Dios, para poder amar con todo nuestro corazón. Es camino de libertad la lucha ascética. La ascesis no es desprecio ni del cuerpo, ¿no? No es tristeza, no es fastidiarse la vida. ¿Eh? Los cristianos no somos puritanos, amamos la vida. Y los dones inigualables que Dios nos da cada día, que nos hacen gozar mucho de la vida. Y damos gracias a Dios por ellos, ¿no? Y los disfrutamos y los celebramos. ¿Eh? Pero también somos conscientes de que en la vida hay pruebas, y esas pruebas son parte de nuestro organismo sobrenatural. No son desechables. Yo las cojo y las reciclo y las hago parte de mi crecimiento en la vida cristiana. Por lo tanto, la ascesis quiere producir en nosotros una verdadera libertad, porque libera de las esclavitudes, devuelve el señorío sobre uno mismo, ordena los deseos para que sirvan al amor. El asceta cristiano no es rígido, es libre. Eso es el asceta cristiano. Bien. Y finalmente podríamos dar una última razón, y es que la lucha ascética es necesaria. ¿Por qué? Porque todos los santos la vivieron. La vivieron además de forma muy decidida. No hay santidad sin ascesis, sin lucha ascética, que lo tengamos claro. Lo que decíamos antes, no nos podemos saltar esa etapa. Es necesario pasar por la lucha ascética, que nos va a durar toda la vida, para poder alcanzar la meta de la vida cristiana. Y afirmaría, pues quizá una última cosa, y es esto que he afirmado, pero que creo que es muy importante, ¿no? Tenerlo claro, para ver claro que nosotros, cuando nos damos a la lucha ascética, lo hacemos por amor. Cada renuncia es un acto de amor a Dios y un vencerme a mí mismo. Señor, me venzo porque te quiero por encima de mí mismo. Eso es cada renuncia, cada vez que te levantas puntual por la mañana o te pones a trabajar en aquello que no te gusta, ¿no? O vences en aquello que te domina, ¿no? Porque el corazón, fijaos, nuestro corazón, con sus heridas, las del pecado original y las que nos hemos provocado nosotros mismos y la vida, nuestro corazón necesita ser educado en el verdadero amor. El corazón
humano no ama espontáneamente bien. No ama espontáneamente bien. Hay tendencias naturales. Hay heridas en nosotros. Esto lo vemos muy claro, ¿no? Y nos damos cuenta a poco que nos examinamos. Queremos controlar, buscamos la gratificación por medio del otro, huir del sufrimiento, somos inconstantes en nuestras fidelidades, somos egoístas en nuestras relaciones, ¿no? La ascesis permite amar, ser fiel, incluso, y esto es lo grande, cuando no hay recompensa emocional. Continúas siendo fiel aunque no haya recompensa emocional. Cristo amándonos en la cruz, ¿no? A pesar de que nosotros lo crucificábamos, ¿no? Cristo amó así. Jesús no amó desde la comodidad, sino desde la cruz, obedeciendo hasta la muerte. Amó incluso al que no lo amaba. La ascesis cristiana no busca el sufrimiento por sí mismo, busca amar como Cristo ama. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Pues bien, esto es lo que pretende, en definitiva, nuestra lucha ascética. Es el sacrificio, podríamos decir, el que purifica el amor. Cuando me sacrifico por alguien, estoy amándolo de verdad. ¿Qué no hará una madre por un hijo o un padre? ¿Por qué? Porque ama. Incluso dar la vida si es necesario, ¿no? El sacrificio es el que purifica el amor, hace el amor real, menos sentimental. Hay sacrificios que revelan la verdad del amor. En el día a día, en la convivencia diaria entre los esposos, ¿no? Saber perdonarse, saber ser compasivo con el otro, ¿no? Porque sin ascesis, sin vencimiento de uno mismo, sin sacrificio, el amor se debilita. Cuando no hay renuncia en el amor, por ejemplo, matrimonial, entonces se vuelve un simple contrato. Y la amistad, cuando no hay sacrificio en la amistad, se vuelve puro interés, ¿no? Y la fe se vuelve, lo que decíamos antes, consuelo emotivo, si no hay sacrificio, si no hay vencimiento de uno mismo. Por lo tanto, es la lucha ascética, el sacrificio, lo que purifica de alguna manera todo nuestro obrar. La ascesis sostiene la fidelidad, hace posible la constancia, convierte el amor en verdadera alianza, no en pura emoción que dura un tiempo solo. Se nos pide, por lo tanto, y animo a la gente, a una ascesis cotidiana, ¿no? A una lucha ascética cotidiana de cosas pequeñas, donde el amor a Dios se vuelva concreto en esos vencimientos. No se trata de grandes penitencias, sino de cosas pequeñas que agradan tanto a Dios. No se trata de hacer grandes cosas, sino de hacerlas, eso, con amor, con fidelidad, con perseverancia, con exigencia sobre nosotros mismos. Bueno, yo creo, podría hablar más, pero creo que ya está bien, ¿no? Como penitencia, mortificación propuesta, No, yo creo que el que haya aguantado todo esto ya ha hecho mucho hoy. pero a mí me gustaría, antes de, si le parece bien, Mosén, hacerle unas preguntas sobre algún punto que ha tocado. ¿No le importa? Muy bien, muy bien. Perfecto. Bueno, usted, hago simplemente una recapitulación, ¿no? Usted nos ha explicado muy bien, ¿no?, el carácter que tiene la Cuaresma de combate, de guerra. Un combate que evidentemente, ¿no?, o sea, podemos decir entre el mal, el demonio y Dios, ¿no? Este combate se da en el mundo, pero también se da en el interior de nuestra alma. Es un poco, y ahí es donde está esa lucha y ese combate, ¿no? Ese combate que es nuestro, pero no solo nuestro, sino que depende de la gracia de Dios, que sería la fuerza, nos tiene que venir de Dios, pero debemos de aceptar esa gracia con la libertad, ¿no?, que Dios nos da. Nos ha hablado de la vida ascética, sobre todo, pero también como la parte activa. Nos ha recordado que la parte ascética nos tiene que llevar a esa parte que creo que ha dicho que es como más pasiva, porque es Dios directamente el que va a actuar, que es la vida mística, ¿verdad? Pone usted la parte de Dios, ¿no? Aunque Dios, naturalmente, en la vida ascética está ahí, sosteniendo esa lucha y ese combate con su gracia. Pero, bueno, esto es como el esquema general que nos ha hecho al principio de esta conferencia cuaresmal, pero he captado, ¿no?, a lo largo de todo de esta conferencia,
una serie de errores, no que usted haya cometido errores, perdón, sino errores contra la vida ascética, ¿no? Y quería, bueno, a ver si podemos puntualizar un poco más estos errores, ¿no? Me ha parecido escuchar que uno de esos errores es pretender ir a la vida mística sin pasar por la ascética. Primer error de la vida mística, perdón, de la vida ascética y la vida mística también. Segundo, el pelagianismo, pensar que todo depende de mi esfuerzo. Estas son cosas que usted ha dicho, ¿eh? Si me equivoco en algo, lo rectifico, pero... Y el tercer error que yo he encontrado, que usted ha comentado, contra la vida ascética, sería el sentimentalismo. ¿Podemos decir que estos son esos tres errores contra la vida ascética y también contra la vida mística? ¿Podemos decir algo más de estos tres errores? ¿O hay más? Bien, está claro. No deja de ser este deseo, hoy en día, lo digo, es realmente... Siempre ha habido un peligro del pelagianismo, es decir, de pensar que el hombre por sí mismo, tener una concepción tan optimista del hombre que piensas que el hombre por sí mismo puede conseguir su propio perfeccionamiento. Es como una autosalvación. Es lo que proponen en definitiva la masonería, ¿no? La nueva era, ¿no? Por un autoconocimiento, una profundización en ti mismo, acabas conociendo la verdad que te salvará, ¿no? La llevas dentro de ti. No. Pero yo creo que la experiencia misma derriba totalmente esta posibilidad, ¿no? A poco que se examina uno y se conoce, se da cuenta de la debilidad endémica que hay en nosotros, ¿no? Es decir, esto te lo demuestra la experiencia. Por eso decía yo, el pecado original es un dogma fundamental. Además, no hace falta demostrarlo, porque a poco que uno se observa, lo observa actuando continuamente en su vida. Estamos heridos, ¿no? Y yo solo no puedo. Por lo tanto, ese error que durante un tiempo la Iglesia tuvo que combatir, ya desde San Agustín, que combatió mucho el pelagianismo, y que a veces ha vuelto a resurgir en tantas ocasiones, hoy en día quizá no está tan presente. Está presente en nuestra sociedad moderna, que considera que no necesita a Dios para llegar a un progreso y a una felicidad que se procura por ella misma. Estaría presente en la sociedad en ese sentido, en que ha rechazado a Dios como su Salvador y pretende una autosalvación puramente fundada en esperanzas intramundanas, inútil. Esa sería la tentación del mundo. Pero dentro de la Iglesia hoy en día, como decía, y tú lo has apuntado, hay otro error peligroso, que es en efecto el de intentar saltarnos, por decirlo así, la cooperación del hombre, ¿no? Y buscar simplemente la gracia. No deja de ser un error protestante en el cual las obras no son necesarias, me salvo por la gracia, ¿no? Es decir, pero hoy en día es muy común, ¿no? Encontrar personas que buscan en la experiencia de fe una afectividad, una emotividad, casi diría muchas veces enfermiza, ¿no? Y que no está mal. Yo entiendo a veces esto, que padre, Dios... esto que ¿Sí? está diciendo, este punto, me recuerda, por ejemplo, a los evangélicos pentecostales, ¿no? Ese buscar esos fenómenos, esa gracia tumbativa que te cae, ¿no? Buscar esos fenómenos sin luchar contra tus defectos diarios, ¿no? Claro, sí. Es decir, después esto tiene sus consecuencias, ¿no? Porque claro, esa emotividad, la emotividad del hombre es algo muy voluble, ¿eh? Los estados del ánimo, y hoy en día mucho más, porque la gente está especialmente tocada en lo psicológico en no pocas ocasiones, ¿no? Y con una afectividad muy herida, y los estados de ánimo van y vienen de una forma tremenda, ¿no? Hoy estoy aquí y siento a Dios, y mañana por la mañana estoy hundido y ya no siento absolutamente nada, ni veo a Dios, ni nada. Entonces, esto es muy peligroso, porque si basas tu vida de fe en esto, estás en un estado, evidentemente, de inconstancia, de edificar, como diría Jesús, sobre arenas movedizas, ¿no? No, nosotros queremos edificar sobre la roca de la verdad revelada, para que transforme con su gracia nuestra inteligencia para conocer la verdad y asentarla firmemente en ella, y después que transforme nuestra voluntad para que la voluntad venza esa emotividad enfermiza y actúe con rectitud incluso en las circunstancias más adversas. Esto es lo que hay que proponer, esto es lo que salva, no nos engañemos. La emotividad puede ser parte del anuncio. Yo entiendo que una persona
no sé, es decir, al principio, pues haya sido golpeada por una gracia de Dios que toca su corazón. Dios lo permite, porque además hoy los hombres necesitan mucho eso, pero no va a poder perseverar en la fe si se queda en la emotividad. Por eso que hemos dicho, por la volubilidad del corazón humano. Tiene que edificar sobre las columnas firmes de la inteligencia iluminada por la verdad revelada y también de la voluntad transformada por la gracia que obedece a la voluntad de Dios por encima, pues eso, de la volubilidad humana. Entonces esto es muy necesario, cuidado, y creo que es importante decirlo. ¿Has tenido una experiencia de Dios que te ha tocado el corazón? Bienvenida sea, me alegro, pero no te quedes en eso. Ve a fundamentar tu fe, ve a edificarla sobre fundamentos firmes, porque si has estado afincado en el pecado, y esto lo veo mucho en nuestra palestra ascética, ¿no? Los hombres te piden una fe fuerte, una fe exigente, una fe con compromisos, por decirlo así, duros. ¿Por qué? Porque vienen del pecado, porque han estado atrapados por pasiones que los han dominado, que los han tenido esclavizados. Con sentimientos no los sacas de ahí. Puedes remover su corazón por un momento, pero vas a tener que aplicarte pico y pala durante mucho tiempo para erradicar esos vicios y crear las virtudes contrarias y edificar ahora sobre tierra firme la vida que se arruinó y se hundió en las pasiones. Será necesario, por lo tanto, darse caña con exigencia. Y a esos jóvenes, a esos hombres, a esas mujeres, a quien sea, tendrás que acompañarle durante mucho tiempo en ese esfuerzo de lucha ascética, en ese ir a las fuentes de la gracia constantemente, en volver a empezar 1000 veces y, por lo tanto, edificar de esta manera. Por eso, quiero decir que es importante aclarar esto, decir, vale, ya viene Dios muchas veces, que es misericordioso y es muy bueno, a darnos como pequeños caramelos, ¿no? Y a tocar nuestro corazón, claro que sí. Todos sentimos a veces que Dios está ahí, ¿no? Y que ha venido y me ha dado una gracia muy especial, sí. Pero el camino, generalmente, una vez que has sido liberado del faraón y has visto los grandes milagros, es camino de desierto, hasta que llegues a la tierra prometida. Y en el desierto a veces algún milagrito, pero pocos. Desierto, desierto duro, durante 40 años. Es importante, entonces, padre, porque claro, esto de la vida ascética, esa vida de unión con Dios, corre muchos peligros, ¿no? A veces estos peligros, ¿no? Estos errores en los que podemos caer, que hemos mencionado, estos 3 errores, seguramente hay más, pero estos 3 errores que son los más comunes, es necesario huir de ellos. Entonces se me ocurre, no sé si es correcto, que para poder huir de estos errores y poder avanzar correctamente, naturalmente, como se nos ha dicho siempre, ¿verdad?, el auxilio de la Santísima Virgen María, ¿no? Porque dice que San Luis María Griñón de Montfort, que la Virgen María es ese camino que más directamente nos lleva a Jesucristo. Pero evidentemente también hay otros medios y uno de ellos es la dirección espiritual, pero no cualquier dirección espiritual. El que se dirige, el que busca iniciar ese camino ascético, ha de buscar a un director espiritual que tenga la sabiduría de la vida espiritual, ¿no? Usted mencionaba en su conferencia cuaresmal el ejemplo de Santa Teresa de Jesús y cómo ella estuvo buscando, ¿no? Le costó encontrar a un buen director espiritual que tuviera esa sabiduría para comprender lo que ella vivía y cómo podía ayudarla, ¿verdad?, a llegar al cielo. ¿Cree usted, por tanto, que estos 2 auxilios que hemos mencionado, la Santísima Virgen María y la dirección espiritual, son necesarios para no caer en estos errores? Bien, yo por mi propia experiencia, y lo digo siempre a la gente que aconsejo, es decir, por mi propia experiencia fue la Virgen María la que me liberó cuando era joven, de todo aquello que me tenía atrapado. Tuve que rezar muchos rosarios ahí de rodillas y llorando mucho, pero la Virgen me liberó. Y lo digo siempre a la gente, ¿no? Si estás atrapado en algo, pélate las rodillas, ponte ahí a rezar el rosario, invoca a María y ella, que ha aplastado la cabeza de la serpiente, te liberará. Por lo tanto, este consejo indudable, ¿no? El amor a María y la seguridad de que si perseveramos en la oración del rosario con ella,
vamos a ser libres. Esto nos llena de esperanza. Bien. Y segundo, la dirección espiritual. Bien, aquí yo diría una cosa, voy a ser realista, y voy a hablar en nombre de los sacerdotes, que yo creo que muchos, si no todos, se encuentran en la misma circunstancia que yo. Hoy en día es muy difícil llevar dirección de almas. ¿Por qué? Porque no tenemos tiempo, ¿no? Tenemos parroquias, 1000 cosas, ¿no? Pues ¿cuántas almas podría dirigir un sacerdote? Yo lo he calculado, a lo mejor podrías ver cada 15 días a 30 personas, no más. Es muy difícil llevar una dirección espiritual exhaustiva. Yo siempre digo que hay 2 momentos en que sí que es necesario acompañar a la gente. 2. Uno es cuando la persona es joven y está decidiendo su vocación. Cuando uno es joven es muy importante tener un sacerdote, un director espiritual que te ayude y que te oriente para vencer y remover los obstáculos y que el Espíritu Santo actúe. Porque yo creo que el director espiritual, en definitiva, es el Espíritu Santo. Y cuando alguien acompaña a otro, lo que intenta es remover los obstáculos para que el Espíritu Santo le hable. Eso es lo que hay que conseguir. El director espiritual no te dice lo que tú has de hacer, sino que intenta ayudarte a remover obstáculos para que el Espíritu Santo te diga lo que quiere de ti. Eso sería la dirección espiritual. Pero ciertamente es muy difícil hoy en día. Acompañar a los jóvenes en el momento de las decisiones fundamentales vocacionales y después acompañar, digo siempre, a los conversos en los primeros compases de su conversión. Es muy necesario para erradicar muchas veces y curar las heridas del pasado, ¿no? De sus pecados. Son 2 momentos en que sí que hace falta un acompañamiento cercano. Pero no obstante, cuando la persona ya ha madurado un poco en la fe, aunque no sea posible una dirección exhaustiva de hablar con un sacerdote cada 15 días, una vez al mes, al menos que se tenga uno de referencia al cual ir a consultar, evidentemente, y a pedir pautas, sobre todo en momentos de combate, de lucha, de tentación, de decisiones importantes, para que nos pueda aconsejar, ¿no? Y para que nos pueda, desde la objetividad, venciendo nuestra subjetividad, desde fuera, decirnos dónde estamos poniendo obstáculos a la acción de la gracia. Entonces, ciertamente, ojalá pudiésemos los sacerdotes dedicar más tiempo a esto, pero yo que intento dedicar bastante tiempo y que me absorbe quizá el 50% de mi tiempo, de mi vida pastoral, ¿no? Veo que no alcanzamos a acompañar a todo el mundo que a veces nos lo pide, ¿no? Y tenemos muchas veces que decir, mire, no puedo atender a nadie más, ¿no? Es muy triste esto, pero es así. Pero sí que es necesario tener, digamos, un consejero espiritual que nos pueda orientar en momentos concretos, sin duda. Es una ayuda inestimable. Yo creo que todos hemos tenido en nuestra vida algún sacerdote que nos ha hecho mucho bien, y que ha sido para nosotros, pues eso, un mentor, un acompañante, alguien que nos ha ayudado a dar los primeros pasos en la fe o a perseverar en nuestra vocación. Muy bien. Otra pregunta más, ¿vale? Porque es que creo que son temas muy importantes estos que es bueno puntualizar, ¿no? De los temas que ha tocado en la charla. Usted ha hablado al final, ¿no? Ha dado 7 grandes razones para darnos a entender la necesidad de la vida estética, ¿no? Nos hablaba de que el hombre está herido por el pecado y por tanto necesita luchar y combatir, que seguir a Cristo implica la cruz, que el amor implica sacrificio, ¿no? Así nos ha ido explicando por qué es necesaria esa vida estética. Pero yo me pregunto, claro, no, está claro, después de todos los puntos que usted ha enumerado, que no podemos ser santos si no tenemos esta vida estética. Pero mi pregunta va un paso más allá. No es simplemente si no podemos ser santos, si no podemos alcanzar ese grado de perfección. Mi pregunta es, ¿podemos alcanzar la salvación eterna sin la lucha estética? Del todo imposible. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que la lucha ascética es la cooperación del hombre a la acción de la gracia en nosotros. Aquello que decía San Agustín, ¿no? Dios que te ha creado sin tu consentimiento no te puede salvar sin tu consentimiento. Necesita de tu colaboración, porque Dios no quiere autómatas, nos ha hecho libres. Por lo tanto, la respuesta al amor de Dios ha de ser libre. Y por lo tanto, la respuesta
al amor de Dios es conjugar mi libertad al servicio del plan salvador de Cristo en mí. Y eso supone, evidentemente, remover los obstáculos, vencer el pecado, liberarme de las esclavitudes para que la gracia de Dios actúe y me salve. Porque es Cristo quien salva. No me salvo yo a base de esfuerzo, ¿no? Sino que es Cristo que viene a salvarme. Pero yo colaboro, necesito colaborar mínimamente para abrir la acción de la gracia en mí. Y una última pregunta, y ya con esto de verdad le dejo tranquilo. A ver, para completar, ¿no? Para esta conferencia cuaresmal, usted, claro, después de hablarnos, ¿no? de todas las cosas, usted, de las prácticas que nos decía, pues de mortificación exterior, el dominio de las pasiones, todo esto produce, hay que ser realista, esto produce sufrimiento, por eso el Señor ¿no? se compara con la cruz, eso produce sufrimiento. Entonces, claro, uno se pregunta, claro, el que busca, ¿no? Lo decía también, ¿no? El que busca ir con Dios y seguir el camino de Dios porque piensa que sí, va a ser feliz y que naturalmente que vamos a ser felices en el cielo, ¿no? Pero si queremos ser verdaderamente seguidores de Jesucristo, vamos a tener sufrimientos. Y mi pregunta es, ¿qué diferencia hay entre los sufrimientos que puede sentir un ateo y el sufrimiento del que lucha para llegar al cielo? Bien, voy a contestar con San Luis María Griñón de Montfort, que en su libro, que recomiendo vivamente, Carta a los amigos de la cruz, es un librito, es un opúsculo casi, ¿no? Lo podéis encontrar en línea por aquí en PDF, creo. Entonces, en este libro, él dice, en el Calvario existen 3 cruces, hubo 3 cruces, la cruz de Cristo, la cruz del buen ladrón, la cruz del mal ladrón. Tú has de elegir una de esas 3 cruces. Todos hemos de elegir una de esas 3 cruces. Porque todo hombre que viene a este mundo, todo hombre, sin exclusión, va a padecer en este mundo. Es decir, somos seres que padecen, somos frágiles, somos seres que estamos llamados a morir también, ¿no? Estamos heridos por el pecado original que ha dejado en nosotros pues, una cohorte de sufrimientos, el dolor, la muerte, la enfermedad, el miedo, la tristeza. Por lo tanto, todos vamos a sufrir en este mundo. Por lo tanto, todos vamos a tener que llevar la cruz y la podemos llevar de una de estas 3 maneras, decía San Luis Griñón de Montfort. Decía, o bien la llevamos santamente como Cristo, uniéndonos a Él y ofreciendo nuestras cruces y padecimientos por nuestra salvación y por la salvación del mundo, o bien la llevamos como el buen ladrón, es decir, como penitentes, es decir, ya, si no soy tan heroico de unirme al Cristo, al menos que entienda que estos padecimientos vienen a purificarme de mi pecado. Soy un penitente que necesito hacer penitencia, y son castigo de mi pecado, para que Dios perdone la culpa de mi pecado, ¿no? O bien, como el buen ladrón, penitentemente, o bien, dice San Luis María Griñón de Montfort, lo puedes llevar como el mal ladrón, es decir, renegando de tu cruz, revolviéndote contra ella, maldiciendo a Dios por tu sufrimiento. Y entonces lo llevarás con una amargura terrible. No tendrás la ayuda de la gracia para llevar tu cruz. Pero además es que al final de tus días, cuando se acabe tu sufrimiento aquí, comenzará el sufrimiento de las llamas en el infierno, dice él. Esto lo dice San Luis María Griñón de Montfort, ¿no? Yo que me he dedicado tanto a la pastoral de enfermos durante muchos años, como tantos sacerdotes, ¿no? En hospitales, te das cuenta que es muy diferente sufrir cuando tienes fe que sufrir cuando no hay ninguna esperanza. Es decir, es terrible. Es decir, ¿cómo entiendes el sufrimiento si no hay ningún tipo de esperanza? Es como una losa pesadísima que cae sobre ti y que te fulmina, que te hunde en la desesperación. El sufrimiento llevado con fe ya es difícil. Es llevar una cruz pesadísima, pero no la llevas sola, la llevas con Cristo, hay fe, cobra sentido, es decir, cobra el sentido de unirte a Cristo, de salvar al mundo con Cristo, ¿no? O al menos cobra el sentido de decir, penitencia por mis pecados, ¿no? Es
¿sí? Hemos de elegir llevar la cruz de una manera u otra, pero hay que llevarla. Y es terrible que el que no tiene fe ante el sufrimiento se encuentra en un callejón sin salida, ¿no? Por eso, en no pocas ocasiones, y por eso hay que animar a los que sufren sin fe, sin esperanza, a que reflexionen, porque muchas veces en esa pastoral de los enfermos en los hospitales te encuentras personas que te dicen: Padre, el sufrimiento de esta enfermedad ha sido terrible, el peor momento de mi vida, pero a la vez el mejor, porque me he encontrado con Dios. En el sufrimiento he vuelto a Dios. Sufrimiento a veces ejerce como un megáfono que te ponen aquí en el oído, ¿no? No has querido escuchar a Dios durante toda tu vida, distraído en mil cosas, y ahora el sufrimiento es como un altavoz por el cual Dios te habla y te despierta, y te dice: Señor, sálvame, ¿no? Entonces, cuidado, porque el sufrimiento puede ser en efecto también un resorte por el cual Dios, en ese momento de crisis, se está preparando a ese alma para la conversión. Pues muchísimas gracias, Mosén, por esta conferencia cuaresmal sobre la vida ascética, ¿verdad? La lucha ascética. Antes de despedirnos y de que nos dé la bendición, yo le recuerdo a la gente que un poco, ¿no? ¿Verdad? Estos temas que hemos hablado, el objetivo, no, evidentemente, de esta conferencia cuaresmal no era presentar este libro, porque eso ya lo hicimos en otro vídeo, en otra ocasión, que fue muy interesante. También les podemos dejar por aquí arriba el enlace de la presentación de este libro de Mosén. Pero bueno, en cierta manera, esto es, ¿no? Un libro que nos va a ayudar a luchar, a esta lucha ascética, por tanto, lo recomendamos nosotros. Palestra ascética para hombres de Mosén, del padre Antonio Gómez Mir. Recuerden los enlaces de compra en Amazon. Está disponible a nivel mundial, ¿eh? O sea, este libro lo pueden adquirir en Estados Unidos, en cualquier país, en Colombia, en México, donde sea, pueden adquirir este libro nosotros. Los enlaces de compra están en la descripción. Y antes de despedirnos, Mosén, si nos pudiera dar una bendición para finalizar, se lo agradeceríamos mucho. Dominus vobiscum et cum spiritu tuo. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amén. Amén. Bien, ya veis que estoy como un poco hostigado por mis perros, ¿no? Que ya tienen ganas de comer y tenemos ya en efecto que acabar. Muy bien, Mosén. Muchas gracias y viva Cristo Rey. ¡Viva!